Hola, feliz y bendecido día. Mi nombre es Alejandra de la Cruz. Estoy otra vez de regreso aquí con ustedes para enseñarles lo que viene siendo cómo hacer la gelatina floral. Bueno, ya les enseñé cómo hacer la gelatina cristalina y también cómo es el proceso de hacer la gelatina de leche, que es para hacer la flor. Entonces ahorita les voy a enseñar cómo hacer la flor en la gelatina cristalina. Pongan atención a todo lo que yo tengo aquí porque es todo lo que vamos a necesitar. Ya tenemos listos nuestros colores, aquí están listos. Siempre tiene que mantenerlos en algo caliente, no que esté hirviendo, que esté tibio, para que se mantenga, porque como es gelatina, se te va a cuajar si no la tienes en algo tibio. Aquí tengo otro para, por ejemplo, si este no está muy caliente, esto realmente está un poquito más y aquí voy a poner mis jeringas también. Tienen que tener un bowl con agua y muchas servilletas porque vamos a estar limpiando nuestra gelatina mientras estemos inyectando. Estas son las jeringas, 5 milímetros y yo uso esta que es 21,5, o si no también pueden usar esta que viene siendo 22,5. Cualquiera de las dos les funciona de maravilla. Recomiendo solamente usarla 1 o 2 veces. ¿Por qué? Porque no sé, hay algo que cuando ya la usas más de 2, 3, 4, 5 veces, esto se pone muy duro. Entonces no es muy bueno porque tú tienes que estar haciendo fuerza para estar inyectando, te va a empezar a doler tu mano. Entonces no, úsala 1 o 2 veces y ya. Tenemos el otro bowl aquí para estar echando todo lo que vamos a estar, pues nuestras servilletas cuando se estén ensuciando. Empezar a llenar nuestra jeringa. Sacudimos un poquito y la vamos a limpiar un poquito y la vamos a meter aquí para que no se nos vaya a cuajar y listo. Como ustedes son nuevas y van a empezar, les recomiendo pongan una servilleta y le hacen así un puntito con un lapicero y ponen su molde, que ese va a ser su comienzo, porque siempre la gelatina se tiene que comenzar desde el mero centro. Ok, siempre la puntita por donde sale el líquido viendo hacia ti, y yo siempre tomo mi jeringa así. Esta es mi manera de usarla, aunque realmente ha habido personas que he tenido que pues se acomodan y lo hacen a su manera y les queda perfecto, pero yo siempre me acostumbré así. ¿Ok? Lo primero que les voy a enseñar a hacer va a ser una rosa. Voy a meter mi jeringa derechita y voy a soltar, nunca tiene que pegar el fondo. ¿Ok? Voy a hacer otro y voy a hacer el otro. Es como si fuera un triangulito, es uno para acá, otro para acá y otro para allá. ¿Ok? Y siempre del centro, donde está el espacio entre los dos, vamos a hacer otro. Vamos a voltearla donde está el otro y volteamos donde está el otro. Lo único que estoy haciendo yo, meter la jeringa, voltear el molde, inyectar y sacar. Igualmente otra vez, del centro. Es el molde el que se está moviendo, la jeringa no. Si ustedes mueven la jeringa, y yo sé que lo van a mover porque todos así empezamos, yo también, la gelatina se va a destruir un poquito de arriba. Pero si ustedes se fijan, tiene que ser todo del centro. Nunca separen el pétalo del centro. Volvemos otra vez. De aquí mismo empezamos donde está el espacio de los dos y rellenamos. Otra vez aquí y subimos. Otra vez y subimos. ¿Se dan cuenta cómo se va armando la rosa? Siempre del centro y siempre moviendo el molde. Ese es algo que nunca se les tiene que olvidar. Se tiene realmente que, conforme se va haciendo la rosa, se van anchando los pétalos también. Se va levantando también. Pero siempre traten de los pétalos
subirlos encima de los que ya tenemos. Siempre tienen que tener su espacio. Para que vean, se las voy a volver a mostrar. Y no se preocupen de que no va a tirarse gelatina, porque sí va a tirarse gelatina. Y para eso queremos nuestras toallitas y lo limpiamos. Nunca la vayan a limpiar con una toallita seca porque les va a estropear su gelatina. Así que tienen que estar mojaditas. Ahorita les voy a enseñar cómo nos va quedando nuestra flor. ¿Sí? Se está poniendo muy bonita nuestra rosa. Cuando yo ya llego a ese nivel, lo que yo hago, también le pongo un poquito así. Como que medio la acuesto un poquito, ¿sí? Nunca la voy a levantar así, porque puedo romper mi gelatina. Pero simplemente es para levantar un poquito el pétalo. Lo vuelvo a meter desde aquí de en medio. Con esto voy a terminar nuestra rosa. Esta viene siendo nuestra rosa. Ahora voy a enseñarles cómo hacer las hojas. Fíjense cómo hago yo. Aquí estoy yo, mi jeringa está así, ¿ok? Entonces yo meto, y tampoco lo voy a hacer ya del centro, ¿ok? Lo voy a hacer de fuera del centro. Entonces lo que voy a hacer, la meto así, voy volteando mi molde, la jeringa voy haciéndola hacia arriba y luego hacia abajo. Una vez más. Y listo. Aquí tenemos nuestra rosa.